Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica para Todos, un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. And our American Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945 con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Con este objetivo, la organización ha intentado prevenir los conflictos y alcanzar acuerdos entre las partes implicadas. La Carta de las Naciones Unidas establece que esta organización fue fundada para salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra. Lamentablemente, ha habido más de 250 conflictos armados desde que la Carta fuera firmada. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacionales. La Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de las Naciones Unidas, también desarrollan un papel importante en esta tarea. No obstante, con 78 años de existencia, esta misma organización se ha visto incapaz de actuar cuando los intereses de las grandes potencias están en juego, específicamente el conflicto ruso-ucraniano y las atrocidades de la Franja de Gaza desde el pasado 6 de octubre de este año, sin mencionar las crisis históricas en las que los intereses de los miembros del Consejo de Seguridad han estado en juego. En este sentido, ha mediado la unanimidad de las grandes potencias, conocida más comúnmente como el derecho de veto, es decir, si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una decisión, puede emitir un voto negativo, vetando o bloqueando dicha decisión. Para analizar este tema, se ha enlazado con nosotros desde Ontario, Canadá, Miguel Antonio Chávez, escritor, docente y traductor ecuatoriano, quien cursó la maestría en Estudios Internacionales y Diplomacia en la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en Escritura Creativa por el New York University. Actualmente es PhD en Estudios Hispánicos por la Western University y es un estudioso de los asuntos internacionales, la historia y la geografía. Como escritor se ha destacado con sus libros La maniobra de Heimlich, 2010, Conejo ciego en Surinam, 2013, entre otras obras. Ha sido finalista del Premio Internacional Juan Rulfo, elegido por la filial Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor guardados de América Latina. Damos la más cordial bienvenida a Miguel Antonio Chávez. Muchas gracias, Timi, por la invitación a tu espacio. Qué gusto saber que estás discutiendo estos temas que en su momento, en nuestra ya distante maestría, los hablábamos de una manera un poco más común, más corriente, porque nos veíamos en el día a día. Y bueno, en fin, gracias también por invitarme y bueno, pues en mi posición quizás un poco heterodoxa, un poco extraña, ¿no? Porque yo no me considero ni un diplomático en el sentido tradicional, pese a que estudié diplomacia y pese a que trabajé también en Cancillería, en el área cultural. Estoy más metido en el área cultural o en la educación, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues trataré de brindar pues algún criterio o algo más bien como una suerte de aficionado a la historia, a la geografía, ¿no? Son temas que me han apasionado de siempre. Prefiero, por una cuestión más realista, no decir que soy un experto en, pero que al menos son temas que me apasiona conversar. Entonces, eso, gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por enlazarte desde Canadá. El tema que nos ocupa y que quienes nos siguen lo están bien analizando, te planteo a ti. La ONU, supeditada al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad supeditado a sus propios intereses. ¿Qué opinión te merece? Bueno, hubo un contexto histórico, claro, en el que se crean las Naciones Unidas. Como sabemos, la intención, la voluntad de ciertos países, sobre todo europeos y Estados Unidos, de prevenir guerras precede a la ONU, ¿no? Existía antes una llamada Sociedad de Naciones, ¿no? Esto fue más o menos por la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya había un interés de no querer incidir, no querer reincidir en eventos bélicos como
como lo que pasó pues con la Primera Gran Guerra, como se la llamó en un principio, ¿no? Ahora le llamamos la Primera Guerra Mundial, porque luego obviamente la otra fue mucho peor. Eh, lo que creo que es una cuestión, bueno, no es nuevo lo que voy a decir, porque también tiene relación con aquello que discutíamos en esta época, quizás será nuevo para este espacio, para este programa, es que hay un contexto político, o histórico desde nuestra perspectiva, que se dio, que es muy distinto al que ocurre ahora. Incluso sabemos pues que posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, básicamente se constituyó una suerte de mundo bipolar, ¿no? O sea, bipolar lo digo en el contexto que estaba, pues, no, el así llamado, o el que se llamaba antes, primer mundo y segundo mundo, el primer mundo capitalista, el mundo comunista, y el tercer mundo eran los que estaban en el medio, ¿no? Los países no alineados, que después se llamaron así. Entonces, creo que hay una base anacrónica, si lo vemos en esta perspectiva actual, porque aquellos países que formaron parte de este club exclusivo del Comité de Seguridad fue según las lógicas políticas y bélicas de ese momento. Entonces, por ejemplo, el objetivo era aplastar a Alemania y Japón, también Italia, ¿no? Pero sobre todo a Alemania y a Japón. Por tanto, China era como el gran contrapeso en Asia, ¿no? Está Estados Unidos, porque obviamente pues, Estados Unidos fue uno de los que favoreció esta iniciativa de las Naciones Unidas, está Reino Unido, está Francia, ¿no? Y después se fueron uniendo otros países, ¿no? Incluso hasta Israel, ¿no? Entonces creo que la forma en la que hasta hoy pervive esta estructura, este grupo, esta élite que tiene ese poder de veto, como bien mencionas, para mí hay una base anacrónica que no se corresponde a la realidad geopolítica actual, porque bajo esa lógica, o sea, básicamente estamos manejando un club con unos privilegios de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de algo que ya pasó más de 70, 80 años. Entonces, partimos de una base anacrónica. O sea, la respuesta corta sería esa. No, definitivamente tú vinculas la Sociedad de Naciones en el año 1914, empieza la Primera Guerra Mundial, en el Sí, 18 termina la Primera Guerra Mundial, se conforma la Sociedad de Naciones, que se deriva históricamente del año 1815, en el siglo XIX, con esto del concierto europeo. Tú recuerdas ese ámbito de la historia, en la que básicamente en 1815 son 5 países, la pentarquía que se llamó, los que gobiernan efectivamente las decisiones de este concierto europeo. Llegamos a 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, y el concierto europeo no fue capaz de evitar la conflagración mundial del 14 al 18. Llegamos al 18 y bueno, se conforma la Sociedad de Naciones a instancias de Harry Truman. Y desde ahí, bueno, no de Harry Truman, de Woodrow Wilson, perdón, estoy equivocado, de Woodrow Wilson. Y básicamente con la misma intención, evitar una futura conflagración que enfrente a la humanidad. Pero del 18 nos vamos al año 1939 y surge la Segunda Guerra Mundial. Y en el 45, ahora sí, Harry Truman habla en la conferencia de San Francisco del año 45, la conformación finalmente de las Naciones Unidas, en aras precisamente de evitar una nueva conflagración. La pregunta y tu criterio, Miguel, en esta dinámica mundial, que por 3 oportunidades el mundo civilizado, entre comillas, decide conformar organizaciones como las que te he referido, ¿cuál debería ser o cuál sería el cambio histórico que tengan las Naciones Unidas para que no se vuelva a repetir esta dinámica que inicia en 1815 claro. con Viena, nos vamos a París, en Versalles, con el tema de la Sociedad de Naciones, terminamos en San Francisco en el año 45 con la Organización de las Naciones Unidas, como la conocemos actualmente y como tú refieres, Exactamente. efectivamente, que con el derecho de veto, el privilegio para 5 países y toda la problemática que se deriva. ¿Cuál debería ser ese razonamiento que ya el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya lo está manifestando su molestia respecto del accionar, especialmente de Estados Unidos, en favor de Israel? Tu criterio, Miguel. Creo que hay que hacer un análisis también histórico porque indudablemente la experiencia del pasado nos retrotrae acá, nos tiene atados de alguna manera. Si nos damos cuenta, lo que ha prevalecido es un orden eurocentrista. O sea, básicamente son
este club exclusivo de países europeos, en su gran mayoría europeos, digamos, sin mencionar a Estados Unidos, pero que bueno, Estados Unidos tiene una suerte de parentesco, ya es como el nieto de Gran Bretaña en ese sentido, pero bueno, por ahí van. Eh, y no solo eso, sino que o sea, tiene una base eurocéntrica de estas potencias europeas, como que todo se da en la perspectiva de ellos. Entonces, no solo la iniciativa de organizarse, sino la forma de ver el mundo es eurocentrista. Y no solo eso, estas potencias también ejercían un control colonial sobre África, básicamente. Entonces ellos ya venían con unos problemas que, bueno, mucho de la gran migración que reciben los países europeos se deben justamente a estas ex colonias y con toda la expoliación que se dio, la pobreza y todo esto, bueno, y ahora ellos están yendo a estos países, ¿no? Como en este caso del Congo, de Ghana, que van a Francia, ¿no? Antiguas colonias francesas y así. Entonces, diría que hay que tomar en cuenta que esa fue la lógica con la que se armó esto. Y eso tiene problemas, porque los problemas siempre van a ser que la perspectiva del mundo va a ser de parte de ellos. O sea, si ahora vemos el mundo en un sentido más multipolar de la palabra, tendría que haber en el mismo concierto, en la misma mesa, sentarse los países de todos los continentes. Ya no solo esta élite europea, o sea, tendría que estar casi que de tú a tú también países asiáticos, o sea, quiero decir, no es que no están, porque forman parte de, pero me refiero a este grupo, esta élite, que en este caso, a través del Consejo de Seguridad, expresa, están dando a entender de que ellos tienen un mayor poder de decisión que todos los otros países del mundo, ya, implícitamente están diciendo nosotros somos más poderosos que ustedes, y encima, al darse el derecho al veto, básicamente lo vuelve más exclusivo todavía, porque es como que entre ellos, a ver, no me quiero poner problemas contigo, si tú dices que no, no me voy a pelear y respetamos tu decisión. Y si esto lo llevamos, por ejemplo, a la relación de Estados Unidos con Israel, es todavía más compleja, porque no solo que Estados Unidos fue uno de los que favoreció a la creación del Estado de Israel, sino que ha sido el país que prácticamente ha apoyado de una manera casi incondicional todas las decisiones que ha tomado Israel, incluso, y mira, tú lo mejor que yo lo debes saber, las declaraciones, las condenas que ha hecho de alguna forma las Naciones Unidas, bueno, no el término específico condena, es como una suerte de un comunicado expresando una negativa absoluta, ¿no? Un desacuerdo, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que ocurre con la ocupación en Palestina, y no solo con Israel, sino con otros países, pero a lo que voy con eso es que todos los países del mundo votan en contra de una medida, por ejemplo, que tiene que ver, y ojo, estoy diciendo de este problema con Israel, con Palestina, no de ahorita, estamos hablando de décadas atrás. Ha habido declaraciones que, no sé, el 80% de países del mundo votan en contra de lo que está haciendo Israel, y cambio Estados Unidos Israel y por ahí Gran Bretaña, ¿no? Votan que no. Y si, por ejemplo, hay que condenar, con Estados Unidos, por ejemplo, me voy a otro evento para que vea que no me estoy quedando solo con Israel. Cuando ocurrió la famosa guerra en Irak, ¿no? Era la guerra preventiva, ¿no? Porque habían supuestas armas de destrucción masiva. Llegaron allá a destrozar, se dieron cuenta que fue un craso error y probablemente, pues, si hubiera sido otro país, hoy sería condenado como un genocidio, ¿no? Y tuvo condenas y todo esto. Estados Unidos dice, bueno, la ONU me lanza esto, pero yo les doy mi edificio en Nueva York, en Manhattan, y a mí me vale. O sea, entonces finalmente es cuando es como una suerte voy a ser un poco coloquial, pero sería como una suerte de hipocresía, porque nos sentamos en una mesa a establecer normas, pero cuando yo soy el que las quebranto y todos los de la mesa me señalan a mí, yo digo, bueno, sí, pero yo soy yo. Entonces ahí es cuando entran estas grandes contradicciones, esta gran frustración que se da porque es como una especie de bucle que se repite, se repite, se repite, como que parece que no podemos salir de este bucle. Y no podemos salir de este bucle justamente por la manera, con la perspectiva eurocéntrica con la que se crea este círculo, esta asociación, esto que después se llama Naciones Unidas, ¿ya? Y que justo en la mesa está este grupo de gente que es intocable, prácticamente es intocable. O sea,
si tenemos que, por ejemplo, no sé, cuando hubo la guerra civil ¿cómo es en África, ¿cómo era la guerra civil no, no era Ghana, Ol- olvidé el país, Ruanda, gracias. ¿no? De los Eh, Hutus y los en, Tutsis lo posiblemente. que pasó, por ejemplo, en Ruanda. Claro, eso es considerado un genocidio, incluso la Corte Penal Internacional también emite su criterio, pero claro, no con ese mismo vara mides, por ejemplo, lo que ha hecho países como Estados Unidos. Y por ejemplo, esto para mí ya es como el colmo ya esto ya parece una burda comedia del absurdo, una comedia mal hecha, ¿no? Este caso, ¿no? Que hay una condena, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos y contra Israel, eh, y dicen, y China también, a China también le han mandado también algunas verduras le ha lanzado China. Y estos países lo que dicen es, disculpen, pero mi país no ha suscrito y no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se da esta suerte como de acrobacia? Las leguleyadas internacionales, perdón que lo diga de esta manera, permiten navegar, esquivar este tipo de cosas y prácticamente evadir responsabilidades. Entonces, ahí es cuando una iniciativa tan positiva, con la idea de generar una suerte de institución multilateral, de apoyo para la paz, para el desarrollo, todo lo hermoso que suena y con principios con los que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿ya? Se empaña gravemente cuando tenemos un orden que, como ya he venido diciendo, es un orden que evidentemente tiene un raigambre eurocéntrico, y que cuando, por ejemplo, cuando hay un dictamen de la Corte Penal Internacional de que ha habido un genocidio o una intervención que contraviene los principios del derecho internacional. Aquí no estamos diciendo porque es retaliación política, no, aquí. Los principios de la relación internacional son principios consensuados por todos los países del mundo, supuestamente. ¿Ya? Y ahí es cuando países como los que menciono, son casos, obviamente, China también, Israel, Estados Unidos y otros países que son, digamos, poderosos, importantes, cuando llegan estas condenas de la Corte Penal, sencillamente dicen, bueno, ¿cómo es? Respeto pero no acato, porque como mi país no firmó no reconoce la Corte me puede condenar a lo que sea, pero a mí no me va a pasar nada. Entonces, esa sensación de impunidad internacional se siente, es bastante frustrante. Entonces ya la pregunta es si verdaderamente queremos construir, que creo que es la idea, tu última idea de esta cuestión, es cuestionarnos la estructura en la que fue formada las Naciones Unidas, el contexto en el que se dio, y tomar en cuenta que ese mundo en el que se formó, en que se dio la Declaración de los Derechos Humanos y todo, y se gestó la ONU como institución, ya no es el mundo que tenemos hoy. O sea, incluso, por ejemplo, China, ¿no? China es una potencia y claro, dentro de la ecuación del mundo multipolar, es un cambio abismal de lo que pasaba hace 30, 40 años, más de 50 años. O sea, hasta hace 50 años la gente se estaba muriendo de hambre en China. No se iba a imaginar el tipo de potencia. Y prácticamente, curiosamente, un país como Estados Unidos es el país al que más le debe a Estados Unidos es a China. O sea, todo el mundo le debe a China. Ellos han logrado un desarrollo impresionante. Bueno, básicamente lograron combinar de una manera bastante ingeniosa, por decirlo de una manera, una manera de cómo cohesionar su sociedad bajo sus propios principios, tomando a este partido, el Partido Comunista, que es el que gobierna, pero básicamente tiene una suerte de capitalismo de Estado, en donde producen mucho dinero y generan, hasta lo que tengo entendido, un cierto nivel de vida que en muchos países capitalistas no se da, al parecer, pero claro, con el Así precio de es. la libertad, con el precio de la libertad de expresión y otras cosas que también para algunas personas les pueden resultar muy problemáticas. Como no hay sociedad perfecta, siempre tienes cosas hermosas, pero también tienes un contrapeso de cuestiones negativas. Entonces, en Estados Unidos también, yo también viví un tiempo en Estados Unidos, también tienes cosas increíbles, pero también tienes otros contrapesos que no son tan bonitos. En Canadá también pasa lo mismo. Entonces, si recapitulamos, pues yo creo que hay que repensar la base con la que esto empezó y sobre todo darnos cuenta de que hay que pensar
esto desde un mundo multipolar y no, por ejemplo, donde están los popes máximos y sus protégés, ¿no? Que son estos países a los que los tiene bajo el ala y que nadie los puede tocar porque si los tocas te ves conmigo, ¿no? Caso Estados Unidos e Israel, que es un caso Claro, paradigmático. mira, tú mencionas un buen ejemplo. Israel confía en Estados Unidos para vetar cualquier legislación pertinente en su contra. Claro. Mira, los palestinos carecen de tal poder, no hay quien abogue por ellos penosamente. Pero yo quería hacerte un comentario a propósito del comportamiento de las grandes potencias dentro del Consejo de Seguridad, haciendo un poco de historia. Rusia ha vetado varias resoluciones, en particular los intentos de imponer sanciones en el caso de Siria durante su guerra civil, con la protección rusa. Pues mira, no hubo sanción impuesta a Siria, no obstante, una guerra que viene desangrando ese país por N años. De igual manera, en el 2014, cuando se anexó, ¿no? Cuando se anexó la península de De Crimea por Crimea. parte de Rusia, ciertamente el veto solitario de Rusia anuló a los 13 votos a favor de la Sí, condena. Es impresionante. terrible, es un mal precedente para los países que somos miembros de las Naciones Unidas, que estamos cerca de 200 países ya como parte de las Naciones Unidas, y un país se da el lujo de hacer lo que hacen, Claro. anexionar territorios sin que el órgano, el primer órgano del mundo llamado a emitir ciertos controles, pues no lleve a buen puerto esta Sí, posibilidad. Por parte de la Unión Soviética, ya hablando de la Unión Soviética antes de que caiga, por supuesto, Rusia también vetó una resolución de la ONU, yo recuerdo, condenando el derribo por parte de la Unión Soviética del vuelo, tú recuerdas, del vuelo 007 de Korean Airlines en el año mm, 1983, el derribo de un avión de pasajeros. Tampoco fue posible que las Naciones Unidas puedan censurar. Entonces, el veto ha sido señalado como una amenaza, inclusive a los sí, derechos. sí, sí, sí. Amnistía Internacional menciona que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han usado su poder de veto para promover sus propios intereses políticos o geopolíticos Definitivamente, definitivamente. a los civiles, y hay un atentado directamente a los derechos humanos. El caso de Korean Airlines en el año 83 es un buen ejemplo de este doble rasero que maneja el Consejo de Seguridad, y penosamente el secretario general de las Naciones Unidas no ha podido tomar mayores acciones, y nosotros hemos sido testigos mudos de esta realidad. No sé cuál sea tu criterio. Mira, es una patente de corso y lo que dice básicamente la Amnistía Internacional es la verdad, o sea, no tengo más que agregar. Y es una verdad del tamaño de una catedral, o sea, no hay cómo ocultar eso. Y mira, ahorita que me hablas de Rusia, también hay un caso que también lo recordé porque, a ver, en la ciudad donde estoy, la universidad donde todavía estoy cursando mi doctorado, hay una gran cantidad, no solo de estudiantes internacionales, sino también de gente que ha venido acá como migrantes, gente de Irán, ¿ok? Entonces tengo compañeros que son iraníes, compañeros y compañeras en el departamento de lenguas y culturas en mi universidad. Y pues resultó pues que hace como 2 años, me parece, hubo un vuelo que salía de Teherán y iba a viajar a Canadá. En ese vuelo incluso iban profesores, iban muchos estudiantes de Western, de mi universidad. Habían visitado ¿no? sus familias durante las festividades, creo que eran las festividades de fin de año, me parece, o Navidad, lo que sea, bueno, las fiestas que tienen ya al cerrar el año, ¿no? Y fueron derribados por un avión ruso, por un misil ruso, porque pensaban que en ese avión venían, no sé, enemigos, no sé qué cosa, y como si no, perdón, no fue, o sea, culparon a Rusia, pero en realidad a quien en realidad más Un los norteamericano, peritos me parece. sí, fueron los mismos iraníes que se bajaron ese avión pensando que ahí habían, como saben que ahorita también hay todos estos problemas con el gobierno del Estado, ¿cómo es? El gobierno de la teocracia islámica que gobierna Irán desde el 79, ¿no? Ese avión que se bajaron fue también un problemón que pasó en la ONU. Y muchos de los que murieron en ese avión fueron estudiantes de mi universidad. O sea, no compañeros míos, pero estudiantes de la... Entonces, acá también en la comunidad iraní provocó una indignación, pero tremenda. Entonces, asimismo, se van dando los bandos, ¿no? Un país cura al otro.
Entonces, por ejemplo, no sé, pues Rusia defiende a Irán y claro, como Rusia tuvo esta sanción, una sanción brutal económica por parte de Occidente, ¿no? El pipeline, ¿cómo se llama? Creo que es el Nord Stream, me parece, el que le daba el gas natural a Alemania. el Oye, gas. entre paréntesis, súper mal negocio que hizo Alemania. O sea, Alemania consiguió muy buen precio el gas natural, se piteó con Rusia y ahora Estados Unidos le vende más caro, Estados Unidos está feliz. Pero a Alemania le cuesta más, ¿eh? O sea, mal negocio es Alemania, lamentablemente. Los intereses geoeconómicos. Pero, por ejemplo, lo que hizo Rusia como bien lo mencionas con lo de Crimea, también básicamente es un plan geopolítico, creo que Putin también incluso lo decía en sus discursos, o sea, para él, la madre de Rusia, como llama, ¿no? Como lo llama, es, la estructura de la URSS. O sea, incluso las repúblicas que se independizaron siguen siendo como que algún día las vamos a recuperar. Entonces, el anexión, Históricos. claro, incluso las zonas Donetsk y todas estas que Rusia ha reconocido, pero el resto de los países no ha reconocido, culturalmente es verdad que mucha gente ahí habla más ruso y tiene más esta afinidad porque lo que pasaba, por ejemplo, o sea, en los lugares fronterizos suele haber como esta porosidad, ¿no? Cultural, en donde si son lugares más apartados, a lo mejor va a haber más identificación con el otro lado. Lo que pasaba con Ecuador y Perú en la selva, sin ir tan lejos, ¿no? Bueno, pasaba a nosotros. Entonces, claro, como Putin, pues no, básicamente él con su afán expansionista y su visión, su clara visión geopolítica de que hay que recuperar eso que era parte de la madre Rusia, si, o sea, ellos quisieran ahora, absorberían una Ucrania y lo agregarían a Rusia. Pero bueno, también esto del conflicto de Rusia y Ucrania también es bien complejo porque también estaba esto de la OTAN, ¿no? La OTAN que se había comprometido que no iba a acercarse a Rusia, hicieron todo lo contrario. Entonces, yo no estoy defendiendo a Rusia, porque igual la invasión y todo, yo la condeno por completo. Pero claro, tampoco muestran el otro lado, que el otro lado también faltó pues a su promesa de no acercarse, porque acercarse era una provocación a Rusia. Entonces No, estamos también, absolutamente. estamos en un mundo, si te das cuenta, claro, y estamos en un mundo en el que, o sea, no solo son los intereses económicos y políticos, que por supuesto son importantísimos, sino también hay una cuestión que viene parte de la cultura y la historia de estos países. Entonces, los países que fueron imperios tienen una visión del mundo que de un país. O sea, dime tú, ¿cuándo Ecuador va a tener una visión del mundo como lo ha tenido Rusia? Porque Ecuador nunca fue imperio. O sea, nunca tuvo esa expansionismo, nos fueron quitando tierras como locos y la única ganancia territorial que Ecuador tuvo en toda su historia fue cuando Juan José Flores anexó la isla Galápagos al territorio ecuatoriano. Esa fue, creo que, la gran victoria de nuestra vida, la gran y única victoria. De ahí todo fue pérdida, pérdida, Victoria pérdida, pérdida. histórica, por supuesto. Claro, Claro que sí. única y gran, pero la única. En cambio el pueblo, en alguna ocasión vi una película rusa, nos hicieron ver acá, y un poco la historia de el pueblo de Rus. Rus era una nación, era un pueblo-nación que quedaba, por eso el Desde nombre de Kiev. Rusia. Claro, por ahí, ¿no? Pero era relativamente un lugar pequeño. Después fueron anexionados, fueron ampliándose poco a poco, pero no era lo que era hoy. O sea, tomó no sé cuántos miles de años tomó eso, pero fue un proceso que incluso los mongoles también se enfrentaron a los mongoles. Los mongoles también en una época, los mongoles eran el terror de Asia. Incluso China no era nada al lado de los mongoles en su momento, ¿no? Entonces, todo también va cambiando, pero los países que tienen como en su ADN esta cuestión imperial expansionista, como que su visión de mundo obviamente tiene que cambiar con la época, pero tienen algo todavía de ese ADN de que no se conforman con pocas cosas. Entonces, dudo mucho que Rusia cambie su afán expansionista. Y Estados Unidos, pues bueno, Estados Unidos no va a cogerse a otras tierras, pero va a tener otro tipo de dominios, ¿no? Creando bases militares, por ejemplo, en varios países, ¿no? Y el tema de Esa influencia norteamericana, pues el estilo influencia de vida con el estilo norteamericano. de vida, los préstamos de las multilaterales y otras cosas que son, ¿no? Relaciones ya, pero bueno, cada país tiene su forma de capturar, ¿no? Y darle al otro, no sé, pues migajos, ¿no? Pero
Siempre se van a beneficiar, ellos nunca se van a perjudicar, porque obviamente así es como han aprendido a negociar. Y absolutamente amparados en el mismo seno de las Naciones Unidas. No sé si tú escuchaste el discurso del secretario general de las Naciones Unidas, del actual, Antonio Guterres, él es portugués, Sí, respecto del conflicto entre Israel y Hamas, las consecuencias para los civiles palestinos en Gaza, que generó una fuerte protesta por parte de la representación israelí ante el organismo internacional. Mira las prerrogativas que se toma Israel por estar bajo la égida de los Estados Unidos. claro, claro. E increíblemente, Antonio Guterres, que al hablar al frente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de condenar el ataque a Hamas contra la población de Israel, también él condenó, por supuesto, los excesos de Hamas en territorio israelí. Pero el gobierno de Israel, y es lo que a mí me llama la atención, expresó su indignación por las declaraciones del secretario general Guterres y suspendió la concesión de visados a representantes de la ONU a modo de protesta. Yo me preguntaba, los cascos azules que están en el Líbano, en la parte norte Sí, de Israel, se verían afectados por esta decisión, pero la cuestión es, un país, ni siquiera es miembro del Consejo de Seguridad, se toma estas prerrogativas porque es parte de estos grupos de clientes de las potencias. ¿Qué sí. opinión te merece? ¿Me ¿Será que podrías? ahora, por lo menos, la posición Sí, del secretario Guterres, pensaríamos que va a tratar de darle un golpe de timón a las Naciones Unidas en tiene, aras precisamente sí. de trabajar por la razón de ser desde la suscripción en el año 45 de la Carta Fundamental de esta organización? ¿Qué opinas? A ver, ¿me podrías, por favor? Confieso que no tengo claro la cita exacta de lo que dijo Guterres. Puedo entender por lo que me dices, pero ¿hay alguna frase específica que fue lo que Permíteme, él levantó dice, la protesta de Israel? Sí, claro, el secretario general, en relación al conflicto, sí, él habló de las consecuencias para los civiles palestinos sí, en Gaza, que genera una fuerte protesta por parte de los judíos. Antonio Guterres habló también ante el Consejo para condenar la muerte de israelíes por parte de Hamas, pero él, Guterres dijo una frase específica, que este conflicto no es por nada, o sea, realmente él hizo alusión a los problemas que se originan en el año 47 con la conformación del Estado de Israel. Entonces, realmente Guterres, él apela a lo ujú, sucedido en la conformación claro. del Estado de Israel en el año 48 y, por supuesto, una suerte de limpieza étnica que se dio contra los palestinos. Entonces, él hace alusión a esto y Sí, esto provocó, por supuesto, uy, la reacción por parte del diplomático claro. israelí. Bueno, es un tema bastante espinoso, para empezar, ¿no? Y yo no aspiro cubrir ni dar las soluciones, porque creo que nadie ha podido. Pero mi humilde aproximación a esto de aquí, y esto lo digo porque incluso hasta tengo una bisabuela judía alemana, creo que esto es una cuestión política ante todo, en el que incluso la fe religiosa no tiene nada que ver. Eh, Lamentablemente también ha habido una suerte de... Los sistemas educativos de ambos pueblos se crían para odiar al otro y pensar que el otro es el demonio, ¿no? Entonces, hay mucho odio de parte de los dos porque existió, por supuesto, el Nakba, ¿no? Que es el Nakba le llaman los palestinos al día de la catástrofe, ¿no? El día que llegaron y empezaron, pues, ahora, los colonos, cosa curiosa, es algo que también yo estuve revisando, porque todo este problema después me dio a buscar más información, vi documentales y todo, documentales recientes, quiero decir, no documentales viejos, pero mostraban imágenes, obviamente ahora se han restaurado muchas imágenes de archivo que yo nunca había visto, y en efecto, el estilo de vida que llevaban tanto judíos como cristianos y musulmanes en la última parte del siglo XIX e inicio del siglo XX era una suerte de vida relativamente pacífica, mientras estaba bajo el control del Imperio Otomano. Después pasó al mandato británico. Pero claro, cuando nos damos cuenta que la declaración Balfour es la que básicamente genera este apoyo político para decir, bueno, sí, la verdad que este movimiento sionista que se ha creado con una visión de dar un hogar a Israel, hay una frase, que es una frase que es bastante polémica y para mí muy problemática, ¿no? Que tenemos que darle, ¿cómo es? Una, un pueblo o una nación en una nación que no, dentro de una tierra que no tiene pueblo.
me olvidé la frase exacta, pero la frase exacta es como tenemos que darle ¿cómo es una tierra a una nación que existe dentro de una tierra que no tiene nación. Entonces, están partiendo del principio que lo que hay ahí no es una nación y que nosotros tenemos que entrar. Entonces, empezó con un reconocimiento del otro, de no, no, este otro es un otro, yo no reconozco ese otro que está ahí, ese otro está ahí, no es un pueblo cohesionado, es una tierra ahí, whatever, y yo vengo allá Entonces, cuando llegaron, empezaron a comprar tierras, y está bien, muchos de hecho la migración judía europea no empezó exactamente en el 48, vino desde antes, vino incluso de finales del siglo XIX, iban llegando poco a poco, pero ya los enfrentamientos empezaron más o menos ya las primeras décadas del siglo XX. Entonces los británicos en principio apoyaban, pero después los británicos también ya se fueron alejando cuando se dieron cuenta que ya no les convenía estar ahí, y después cuando le digo, ¿sabes que aquí les entrego su muerto, háganse cargo, yo me voy, básicamente? La cosa se puso mucho más complicada porque ya empezaron milicias que se formaron, milicias israelíes, ¿no? Para ir, sí, o sea, tuvieron sus grupitos para militares también, o sea, para ir desalojando y todo. Y pues a lo que voy es que luego de todo esto que ha ocurrido, que no se puede retroceder atrás en el tiempo, yo no soy la idea absoluta de que, como Hamas y otros grupos extremistas dicen que tienen que desaparecer el Estado de Israel o votar a los israelíes de ahí. O sea, lo que sí tiene que dejar en claro es que hubo desplazados, hubo una suerte de limpieza étnica, una cosa que la historia algún día espero que lo llegue a condenar, pero ya no se puede cambiar la historia en ese sentido o sea, tienen que convivir. Si es con un Estado, con dos Estados, yo la verdad consideraría que la opción de los dos Estados es lo mejor, pero es una opinión únicamente mía, yo no puedo opinar, o sea, es esos pueblos que tienen que decidir. Mi opinión no vale nada al lado de ellos. Pero de alguna manera, eh, empezar la batalla o empezar esta cuestión retórica desmereciendo la existencia del otro, es decir, el otro nunca existió, el otro nunca fue, el otro no es un ser humano, dijo un ministro de Defensa, no estamos contra animales humanos. Entonces, ¿qué diablos es eso? Y otra cosa que también resulta bastante problemática es esa manipulación retórica de decir que porque los países y los mismos y muchísimos judíos en el mundo cuestionan al sionismo, no a su fe judía, al sionismo, movimiento político, lo ponen como que, entonces si tú cuestionas al sionismo, eres un antisemita. Come on, give me a break. O sea, De acuerdo, de acuerdo. bajo esa lógica, se han dado un montón de impunidades e incluso los mismos judíos que están en contra del sionismo le dicen como en inglés le dicen self-hating Jews, ¿no? Judío que se odia a sí mismo, o tú eres un comunista, un izquierdista, whatever. Buscan maneras y son no poca gente en el mundo, judíos, practicantes y no practicantes de su fe religiosa, que no están a favor del sionismo. Entonces, Absolutamente. es una manipulación política lamentable y ojo, al hablar de Estado de Israel no me estoy hablando de sus ciudadanos, yo me refiero al orden político creado, a sus gobernantes, a ese establishment creado por los políticos, no a la población, porque también la población, también Netanyahu estaba pasando por su peor momento político, por el peor momento político, y ya mucha gente también estaba harto de él. Entonces, un conflicto como este creo que le entró, pero de maravilla, porque claro, viene él a querer salvar. Y ahora el gran problema es que yo no sé en qué va a terminar esto, pero eh, están pensando en básicamente matarlos a todos, y si matan a los rehenes judíos, bueno, pues ya es el precio a pagar, ¿no? Incluso lo peor fue que un ministro de David Netanyahu llegó a bajar la posibilidad de lanzar un arma atómica en la franja de Gaza. Terrible. Es O terrible lo sea, que puede suceder. no, o sea, Absolutamente. obviamente no están diciendo que le van a hacer, pero el simple hecho No de hay el riesgo. hablarlo, Ujú. decirlo, proclamarlo y ponerlo sobre la mesa, así sea la idea más loca del mundo, esto parece que como la película de Kubrick, Doctor Strangelove, o sea, ¿qué diablos? Entonces, Absolutamente. lo que yo escuchaba en una reseña de un periodista de opinión decía, si esto le hubiera dicho un político en Estados Unidos, lo votaban enseguida y se perdía su carrera política para siempre. Este ministro sencillamente Netanyahu le dijo, cállate, y sigue en su puesto, y sigue ganando sueldo. No pasa nada.
entonces no pasa nada. absolutamente. Y lo más grave es con el respaldo de los Estados Unidos, hay que decirlo. Sí, no, El pero respaldo indudablemente. Entonces lo que de los digo es, Estados todo Unidos. este tipo de gobiernos incluso genera también un problemas al pueblo israelí. O sea, a veces Absolutamente. piensa que, ay, no, es que te metes contra el pueblo israelí. No, ellos son uno de los más afectados y lamentablemente por la propaganda ideológica, política y religiosa también, porque hay una visión también sionista cuasi religiosa. También yo leí en alguna ocasión un artículo espeluznante que hablaba sobre que hay una derecha en Estados Unidos que tiene una visión sionista religiosa, que piensan que apoyar a Israel significa acelerar la llegada del Mesías, lo cual sí ya es una cuestión ya que entra en un orden que no sé ni cómo clasificarlo. Teológico. Eh, sí, o sea, una cuestión verdaderamente, y digo, y las muertes y los sufrimientos de ambos pueblos ya deberían importarnos y deberíamos condenar, así como Israel exige que condenemos los excesos de Hamas, que por supuesto son completamente condenables. El mundo, si viviera una justicia real, debería condenar también a durante todas estas décadas, lo que ha habido, los ataques a la población civil, donde ha habido niños, ancianos, o sea, y eso sencillamente ha Tal sido cual, pasado a la tal vista cual. gorda. Entonces, es verdaderamente indignante que pase eso. Entonces, no por eso no quiere decir que no quieren que desaparezcan Estado de Israel, nada que ver. Solo que No, absolutamente. uno se Absolutamente. conmueve también de eso, pero también, ¿cómo no conmoverse de los más de 3.000 niños que están, o sea, 3.000 víctimas entre esos montones No, de es niños que... terrible. Entonces Nada puede justificar esto. ¿qué Y, hacen con y, ellos? y lo grave, Miguel, perdón que te interrumpa, Miguel, sabes que tengo la amenaza de un corte de energía eléctrica en los Ok, ok, próximos 5 minutos. Aquí no en te Ecuador estamos preocupes. con ese problema. De todas maneras, para ir concluyendo, Sí, el tema del derecho de veto es uno de los grandes problemas de las Naciones Unidas que yo quería topar con más profundidad contigo, pero este es un tema que da para mucho tiempo. claro. Pero en todo caso, usualmente estas discusiones plantean la necesidad de modificar el sistema de veto cuando se critica la gestión de las Naciones Unidas. Se han venido realizando discusiones, decía, para mejorar la efectividad de la gestión de las Naciones Unidas. Entonces, en el 2015 hubieron 3 propuestas para modificar el poder de veto que han ganado considerable atención. Una de ellas, planteada por Francia, es que el poder de veto debería aplicarse solo en tanto y en cuanto lo que se está salvando o donde se aplica el derecho de veto tiene que ver con problemas de genocidios o temas inherentes a los derechos humanos. Esa es una posibilidad planteada para mejorar el accionar de las Naciones Unidas. Otra de las propuestas ha sido planteada también por un grupo de notables conocido como los The Elders y consiste en no utilizar el veto en situaciones de genocidio o atrocidades en masa, que va por la misma línea planteada por Francia. Entonces, eso quizás sea lo que permita mejorar el desempeño de las Naciones Unidas, Sí. de alguna forma limitar el poder de veto, que por la falta de tiempo no podemos hacer un análisis más profundo, pero en todo caso coincidirás conmigo, Miguel, que este es el grave problema que tienen las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, su capacidad de bloquear toda iniciativa del Sí, secretario general, definitivamente. y en definitiva, en los 78 años de existencia de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, pienso que quienes vemos y analizamos históricamente el quehacer de esta institución, de esta organización, la primera del mundo, hay una serie de sinsabores, no se han cumplido los objetivos específicos y muy probablemente estaríamos en la misma dinámica que te mencioné inicialmente, que arrancó con la Sociedad de Naciones, previamente en Claro. 1815 con el tema de la pentarquía. En definitiva, el mundo no tiene más que hacer que tratar de cambiar estos conceptos que son parte de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Para concluir, Mike, en honor al tiempo, ¿cuál sería tu Sí. mensaje final y agradecerte por su brillante participación? Bueno, primero obviamente de nuevo te agradezco por tu invitación al espacio. Mira, yo quizás estoy de acuerdo con las iniciativas. Yo incluso si yo fuera, tuviera voz en todo esto, que por supuesto no la tengo, yo abogaría por la abolición del veto. Que haya voto por mayoría simple o algo así, porque o sea, la pregunta es ¿por qué el veto? Y encima que las personas, los países que están el Consejo de Seguridad tendrían que ir rotando, ir cambiando. Algo que no sea esta misma elite y que no sea, o sea, completamente a favor a que quiten el veto a asuntos relacionados con genocidios, ¿no? Con atrocidades de derechos humanos y todo esto,
pero yo iría un poquito más lejos. Yo aboliría el derecho al veto. O sea, porque lamentablemente alguien puede decir, esto para mí no es genocidio, esto para mí es defensa, esto para mí es no sé qué. Por ejemplo, en el caso de el genocidio armenio, hasta el día de hoy es reconocido por el país que lo perpetró. 1917, claro. Lo quiero decir, el país que lo perpetró no lo reconoce. Así es, claro. Entonces a eso voy, y así han pasado montones de genocidios. Entonces, para mí el problema ahí es esta patente de corso que da el poder del veto. O sea, debería haber un replanteamiento del Consejo de Seguridad y obviamente que haya votaciones, que haya debates y todo eso, pero que no es que simplemente yo me pongo, ya todo se va al diablo y la declaración del director ¿cómo es el secretario general? No sirva de nada, es como un canto a la bandera, está ahí, proclama algo y no, ay, no puedo porque fulanito dijo que no. Estados Unidos veto, o Rusia veto, o China veto, como ha pasado muchas veces y seguirá pasando mientras no se cambien esas reglas. Mike, mil gracias. Un abrazo a la distancia allá de Canadá. Muchísimas A quienes gracias, nos han Timmy. seguido por Convergente TV, mil gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Muchas Saludos. gracias y pasen el mundo. Chao, chao.